Buenas noches, ladies and gentlemen. Bendecido inicio de semana. Como siempre damos gracias a Dios por todo lo que nos da. Le damos gracias por la salud, por el techo sobre nuestra cabeza, por el alimento sobre nuestra mesa. Le damos gracias por la familia, por los amigos, por los estudios, por el empleo, por los proyectos, por su inmenso amor, por su misericordia, por su paciencia, por ese gran sacrificio que hizo para el perdón de nuestros pecados. Vamos a continuar con el estudio del libro de Esdras. Este estudio ha sido bastante largo, pero es muy edificante. Al estudio de hoy le vamos a colocar como título las cartas de acusaciones. Vamos a comenzar con una lectura que está en el libro de Esdras, capítulo 4, versículos 6 al 8, donde dice: y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. También en días de Artajerjes escribieron Bislam, Mitrídates, Tabeel y los demás compañeros suyos. Y Artajerjes, rey de Persia, y la escritura y el lenguaje de la carta eran en arameo. Rehum, canciller, y Simsai, secretario, escribieron una carta contra Jerusalén al rey Artajerjes. Con estos textos, Esdras nos muestra una oposición total a la obra de reconstrucción. Los samaritanos, al verse fuera de las pretensiones de los judíos de no reconstruir junto con ellos, optaron por lo que hacen siempre los adversarios del Señor: ser piedra de tropiezo al avance del reino de los cielos. Este rey, Asuero, reinó de 485 al 465 a.C., o sea, 20 años. Y el mismo rey del libro de Esther es este. No hay un contenido exacto del tipo de acusaciones, pero lograron su cometido: provocar que los israelitas detuvieran la reconstrucción. La importancia del libro de Esdras es darnos estos datos de aquella oposición verbal en este reinado. No se menciona en ninguna otra parte. La oposición contra los judíos durante el reinado de Artajerjes fue intensa y sin treguas. No solo escribieron una carta, sino varias, abarcando el periodo desde 464 al 424 a.C., o sea, 40 años. Con esto, la paralización de la obra fue total, por mandato del rey. Irónicamente, el rey Ciro de Persia despertó el espíritu de los exiliados, y este rey, por medio de estas cartas, detuvo la obra. Como parte de esos registros históricos, el contenido de esa carta fue escrita en arameo. Esto confirma los tres lenguajes usados para escribir la Biblia. Esa escritura aramea comienza con Esdras 4:8 y continúa hasta 6:18. El otro escrito en arameo aparece en Esdras 7:12 al 26. El arameo era un hebreo popular. Y recordamos que nuestro Señor Jesucristo habló esa lengua apareciendo en el título puesto en la cruz. El contenido de la carta dirigida al rey Artajerjes tenía unas aseveraciones que iban desde descalificar a la ciudad como mala y sediciosa hasta incumplidora de sus compromisos con la paga de impuestos. El propósito de aquella carta no podía ser más descarado. Los enemigos se asociaron en una especie de conjura
para que por ningún motivo aquella reedificación lograra su cometido. He aquí la grave acusación. Ahora sea notorio al rey que si aquella ciudad fuere reedificada y los muros fuesen levantados, no pagarán tributo, impuestos y rentas, y el erario de los reyes será menoscabado. Si observamos bien el contenido de la carta, ese ataque fue hábil, llena de mentiras y verdades. Jerusalén ciertamente fue un pueblo con un pasado pecaminoso, pero los que regresaron no iban a hacer lo mismo que hicieron sus padres. No había ninguna intención rebelde, sino de esperanza en medio de ellos. Hallarás en el libro de las memorias y sabrás de esta ciudad que es rebelde y perjudicial a los reyes y a las provincias, y que de tiempo antiguo forman en medio de ella rebeliones, por lo que esta ciudad fue destruida. Como hemos dicho, esta carta presentada a los samaritanos, por los samaritanos, fue hecha a base de verdades y mentiras. Y aquí el rey de Persia se enfocó en la verdad de la carta, o sea, el pasado pecaminoso y trágico de Jerusalén. Aquellos enemigos daban la impresión de estar preocupados por los intereses del rey, pero todo el alboroto de esa carta era por la envidia despertada por el pueblo de Jerusalén. Hacemos saber al rey que si esta ciudad fuere reedificada y levantados sus muros, la región del más allá del río no será tuya. He aquí una adulación externa o extrema. Cuando los enemigos de la obra del Señor se unen, no solo inventan todo tipo de mentiras, sino que buscan el favor de los gobernantes, como si fueran fieles a ellos, con el único propósito de lograr sus malvados planes. Aquella carta estaba llena de un veneno descalificador. Mis hermanos, este patrón es similar en todo tiempo de parte de nuestros adversarios. Satanás y sus ángeles, los enemigos de nuestra alma, a menudo nos atacan con una combinación de mentiras y verdades. Podemos tomar como ejemplo Apocalipsis 12:10. Ellos nos hablan y nos recuerdan los pecados cometidos, pero mienten al desconocer el trabajo grandioso que hizo nuestro Señor Jesucristo. Las mentiras de los enemigos de la obra del Señor quedan expuestas ante el testimonio de la verdad. Las acusaciones de Satanás nunca prosperarán porque es el padre de la mentira. Mil bendiciones.